Vamos a la lectura. ¿Les parece si me pueden ayudar poniéndose en pie, por favor? Reverencia a la palabra de Dios. Y el verso, si pueden seguirme con su vista ahí en el verso 16, Génesis 18 del 16 en adelante. Voy a leer solamente unos versos y de ahí vamos a tomar lo que vamos a estar estudiando esta tarde. Dice el verso 16 en la Reina Valera del 60: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba delante de Jehová. Vamos a leer hasta ahí y vamos a orar. Padre, en esta tarde, Señor, apelamos a tu gracia y tu misericordia. Señor, también pedimos tu Espíritu, Señor, sobre nosotros, trayendo sabiduría, trayendo gracias, Señor, para entender y atender a tu palabra, Señor. Ayúdame a mí, Señor, a ser explícito, a poder comunicar bien este mensaje, Señor, y también ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a atender, Señor, y a responder a tu palabra, Señor. Señor, no podemos solos, y lo que hacemos aquí, Señor, es solamente porque tú nos das la fuerza, Señor, y tu Espíritu nos ayuda. En Cristo Jesús te lo pedimos, oh Dios. Amén. Pueden ocupar sus lugares, gracias. El título de esta tarde es ¿hay aún esperanza? Ahora vamos a estar viendo por lo cual o por qué vamos a estar, o este título fue tomado. Y quiero dividir este mensaje en tres partes, o vamos a estar viendo tres aspectos aquí en lo que es del verso 16 al verso 33. En primer lugar, vamos a hablar acerca de lo que es el plan de Dios revelado. En segundo lugar, vamos a ver el juicio de Dios promulgado. Y por último, vamos a estar viendo la intercesión esperada. Repito, primeramente o en primer lugar vamos a estar viendo lo que es el plan de Dios revelado. En segundo lugar vamos a estar examinando el juicio de Dios promulgado. Y por último vamos a estar viendo la intercesión esperada. Ahora, quisiera comenzar ahí en el verso 16. Y si gustan seguirme ahí con su vista, verso 16 dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y el 17 dice de la siguiente manera: y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Ahora, esta es una pregunta muy interesante, amados, que tenemos que ver por qué es que Dios está haciendo esta pregunta. Ahora, uno no revela las cosas o ciertas cosas, o en este caso algo privado, algo secreto, a cualquier persona. Estamos de acuerdo en ese punto, ¿verdad? Usted no va con cualquier persona diciéndole sus problemas, sus debilidades, sus, no sé, las tragedias o algunas emociones, no sé, algo que lo pueda traer alguna tragedia o algún mal a usted, ¿verdad? Yo creo que no, en lo absoluto. Ahora, ¿a quién usted puede comentar o conferir o traer este tipo de noticias? Tiene que ser a una persona que usted tiene confianza, ¿verdad? A una persona en la cual usted puede decir: ¿sabes qué?
yo puedo confiar, voy a utilizar a mi esposa, puedo confiar en mi esposa, puedo confiar en mi amigo, puedo confiar en mi pastor, no sé, en alguien que tiene esa confianza. Ahora, en esta instancia, Dios mismo, amados, quiero que tengamos esa imagen. Es Dios mismo quien está diciendo estas palabras: encubriré a Abraham lo que he de hacer, lo que voy a hacer. Ahora, para esto debemos preguntarnos entonces, ¿quién era Abraham para Dios? ¿Quién era Abraham para Dios? Y vamos a verlo en este primer punto, es que Dios considera revelar su plan a Abraham. Mire lo que dice Amós 3:7. Primera instancia, Abraham no era simple y sencillamente el patriarca, no era simple y sencillamente una persona más, pero estaba fungiendo aquí uno de los oficios que Dios trata a través del Antiguo Testamento. Y mire lo que dice Amós 3:7, dice de la siguiente manera: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces aquí, ¿cuál es la función de un profeta? Es traer lo que es la voluntad y el propósito de Dios al pueblo, contrario a lo que es el sacerdote, o lo que era el sacerdote dentro del antiguo pacto, que era comunicar o llevarlo al pueblo a Dios. Entonces el profeta era quien estaba trayendo la revelación, y a veces quien intercedía por el pueblo en favor del pueblo delante de Dios. Pero no era simple y sencillamente que Abraham era un profeta y que eso le facultaba o le daba la habilidad o lo podía poner delante de Dios para decirle: Dios, no mates a estas personas. Había algo más, y eso es lo que quiero que notemos en este pasaje, y es lo siguiente. Cuando Abraham está haciéndole, permítanme un momento, cuando Abraham está preguntándole, o que Dios le está diciendo: ocultaré, esto es en la Nueva Versión de las Américas, mire cómo dice: ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Ahora, aquí hay que ver algo muy importante, y es lo siguiente: que Abraham no era simple y sencillamente, vuelvo a notarlo, un profeta, no era simple y sencillamente alguien más, sino Abraham es considerado como el amigo de Dios, aquel a quien Dios está dejándole saber ciertas cosas que para los demás son encubiertas. Mire lo que dice Santiago 2:23. Si gusta anotarlo o si gusta ir conmigo, por favor. Dice de la siguiente manera: Santiago 2:23 dice: y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y luego mire lo que dice esta frase: y fue llamado amigo de Dios. Fue llamado amigo de Dios. En segunda de Crónicas, o segundo libro de Crónicas, dice el capítulo 27. Si gusta anotarlo, si gusta ir conmigo, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 7, dice de la siguiente manera, hablando, aquí el autor dice: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham? Y luego mire lo que dice esta frase: tu amigo. A la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre. Y si quiere anotar igualmente, Isaías 41:8 es una referencia más en la cual tenemos la escritura haciendo referencia a Abraham como amigo de Dios. Por lo tanto, entonces podemos entender que no solamente Abraham
era una persona más, era un profeta, sino era amigo de Dios. Ahora, esto es algo muy particular, porque a veces pensamos, no, pues Abraham era amigo de Dios y a veces no podemos conocer el secreto de Dios. ¿Cómo podemos entender la Biblia? A veces pensamos esto, pero mire, vaya conmigo a Juan 15:15 y miren lo que hace o lo que Jesús abrió en el nuevo pacto. San Juan 15:15 dice de la siguiente manera: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, amados, podemos entender que Dios trae esta palabra a Abraham. Dios no encubre su propósito, su plan. Dios lo revela a Abraham. ¿Por qué? Porque hay una cercanía, porque hay una amistad, porque Dios ha escogido a Abraham. ¿Para qué? Para llevar a cabo el propósito de redención en un determinado momento. Y esto es lo que vemos en el verso, en el siguiente verso. Ahí, si podemos ver, regresar a Génesis, por favor. Génesis 18, 16 dice: y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Ahora, ¿por qué Dios está revelando el pacto? ¿Por qué Dios está revelando su propósito, lo que va a suceder a estas dos naciones? Miren lo que dice el verso 18. Dice: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de hacer benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Ahora, ¿qué es todo esto? ¿Qué es lo que está hablando? Dios está reafirmando lo que hemos visto tanto en el capítulo 15 como en el capítulo 17 y en el capítulo 18, que Dios ha hecho un pacto con Abraham. Que Dios ha tomado a Abraham de tierra de la Ur de los Caldeos y le ha dicho: yo te he escogido, yo te he llamado, y por medio de ti vendrá el libertador. Entonces Dios lo está haciendo partícipe de aquello que Él tiene o del plan que Él tiene. Pero hay algo que me llama la atención ahí en el verso 19. Mire lo que dice: porque yo sé que mandará a sus hijos. Ahora, la versión Reina Valera expresa esto, pero mire lo que dice la versión de las Américas. Me gusta un poco más esta traducción, en el sentido de que es un poco, nos da un poco más, ¿cómo le diría? Luz en lo que el original dice. Y el verso 19 en la nueva versión de las Américas dice lo siguiente: y yo lo he escogido. Yo lo he escogido. Ahora, hay un juego de palabras, nada más que ahorita no tenemos el tiempo de ir, pero esta palabra escoger tiene la connotación de conocer. Tiene la connotación, por ejemplo, yo conozco a Abraham. Por ejemplo, se utiliza esta misma palabra en el original cuando se dice de Adán y Eva que Adán conoció a su esposa. Es decir, que ellos tenían una intimidad más allá del contacto físico. Ellos se conocían mutuamente. Por ende, tenemos que asumir que la relación de Dios y Abraham no era simple y sencillamente de una simple religiosidad. No era simple y sencillamente de que Dios es el ser creador que está allá externamente y nosotros estamos aquí a la deriva. No, sino que había una comunicación, había una conversación. Dios se había revelado a Abraham, Dios lo había escogido, Dios lo había sacado de Ur de los Caldeos. Y a pesar de que Abraham había fallado, a pesar de que Abraham no le había creído a Dios, Dios era quien lo sostenía. Dios era fiel a sus promesas y Dios lo llevaba de la mano. Ahora,
al ver Abraham esta situación, al ver todo esto, tenía que haber una respuesta. Y sí, hay una esperanza, porque tal y cual cantábamos, no sé si alguna vez usted o yo estuve en la iglesia desde pequeño, pero un canto que nos enseñaban es: Él tiene al mundo en sus manos, Él tiene al mundo, Él tiene todo en su poder, es decir, Dios. Amados, tal cual el doctor Sproul diría, en el universo no hay ni una partícula subatómica que esté fuera del control y de la voluntad de Dios. Amados, y si hay una partícula subatómica o cualquier cosa que esté fuera de la voluntad y del control de Dios, entonces Dios no es Dios. Pero no hay nada que se salga fuera de su control y de su voluntad. Sigo leyendo ahí en el verso 19, porque aquí es donde Dios le está demostrando, le está diciendo qué es lo que va a hacer. Está revelando poco a poco o en cierto grado qué es lo que va a suceder en la ciudad de Sodoma y de Gomorra y en las ciudades circunvecinas. Pero antes de ir allá, me gustaría remarcar algo que dice el doctor Carballosa, el doctor Evis Carballosa, y él comenta lo siguiente, cito: esto en el original dice: yo lo he conocido, hablando del verso 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Nuevamente comienzo la cita. Esto, dice el doctor Carballosa, en el original dice: yo lo he conocido. El verbo conocer habla de una relación íntima con una persona conocida. Conocer aquí equivale a escoger, y esto señala a la gracia soberana de Dios que conduce a la disciplina. Dios soberanamente escogió a Abraham para que mandase a sus hijos a guardar el camino del Señor, es decir, que practicasen la justicia y la verdad. Ahora, esto es muy importante de notar, y con eso cierro la cita. Esto es muy importante de notar, que Abraham no solamente conocía a Dios, pero él iba a formar a sus hijos o a transmitir esto hacia sus hijos, lo que es hacer justicia y verdad. Y esto lo vamos a ver ahí en el verso siguiente, en el verso 19. Sigo leyendo la segunda parte: haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces aquí Dios, teniendo la confianza con Abraham, sabiendo que él lo había escogido, sabiendo que él lo había traído de Ur de los Caldeos y lo había llevado de tiempo en tiempo, le iba a dar un hijo, y a través de la descendencia de Abraham iba a venir el Redentor de la humanidad. Dios le dice qué es lo que va a suceder. ¿Y qué es lo que va a suceder? Dios va a traer un juicio sobre las ciudades. Esto lo vemos en los versos siguientes, verso 20 en adelante. Dice el verso 20: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agraviado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Ahora, Dios le ha revelado qué es lo que va a hacer, o Dios le está revelando qué es lo que va a hacer. Pero hay algo que en esta frase, en el verso 19, Él está diciendo que Dios está diciendo de Abraham que Él va a enseñarles a su descendencia justicia y juicio. Es decir, en cierta manera, a temer al Señor. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, o es el temor del Señor. Entonces, amados, vemos el contraste
luego al principio del verso 20. Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. Y mire lo que dice, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Una de las cosas que tenemos que notar aquí, amados, es lo siguiente. Y es en primer lugar que utiliza el singular. Dice, el clamor contra Sodoma y Gomorra, y después vuelve a notarlo, el pecado de ellos. No dice los pecados y no dice los clamores o utiliza el plural, sino utiliza el singular. El clamor contra Sodoma y Gomorra. La primera pregunta que tendríamos que hacer aquí es, ¿quién está clamando contra Sodoma y Gomorra? Las demás naciones, personas alrededor de ellos. ¿Quién está clamando contra Sodoma y Gomorra? ¿Quién está levantando esta voz o llevando un clamor acerca de quién puede interceder, o quién es aquella persona justa que está intercediendo ante Dios para hacer llegar a Dios lo que es la situación en Sodoma y Gomorra? Pero no solamente eso, la segunda pregunta que tendríamos que hacer es, ¿cuál es ese pecado? ¿Cuál es el pecado de Sodoma y Gomorra? Hoy en día escuchamos acerca de todo lo que estamos viviendo en nuestra sociedad, y cómo tanto el problema con lo que es, no es el LGBTQI, pero lo que es la ideología de género. Ahora, amados, eso no es, en cierta manera sí es, pero eso no es la raíz o por lo cual esta Sodoma y Gomorra fueron pulverizadas. Quiero que vaya conmigo al capítulo 14, por favor. Primero vamos al capítulo 13 de Génesis, 13:13. Mire lo que hace, o la referencia que hace aquí la escritura. El capítulo 13:13 de Génesis nos dice lo siguiente: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová. Y luego mire lo que dice, en gran manera. Ahora, esto hace eco a lo que vimos en Génesis 6, cuando los pensamientos de los hombres eran de continuo el mal y no tenían en cuenta a Dios. Y no solamente eso, en el capítulo 14, el libro de Génesis dedica todo un capítulo, amados, para notar cómo Lot escogió la llanura, que es donde estaba Sodoma y Gomorra, y que Lot fue a habitar en esta tierra. Pero vinieron unos reyes, lo tomaron cautivo, destrozaron las ciudades, y Abraham fue y rescató a Lot y trajo las riquezas de nuevo y trajo la recompensa de los despojos que se habían llevado. Y algo sucedió ahí. Abraham fue bendecido por Melquisedec. Ahora, aquí hay algo muy importante que notar, amados, y es lo siguiente. Claro, tanto la homosexualidad como diversos pecados, el matrimonio, el adulterar, o tantos pecados que hay hoy en día. Pero hay un pecado que podemos omitir muy inocentemente, y es lo siguiente: que cuando Abraham fue y rescató a su sobrino, él dio la gloria a Dios. Y los habitantes de estas ciudades conocieron que solamente hay un Dios en toda la tierra, el cual reina, gobierna y tiene, como lo hice mención ahorita, su voluntad, o fuera de su voluntad nada se sale. Pero los hombres de estas ciudades, las personas en estas ciudades, quisieron hacer su voluntad. Quisieron hacer lo que a ellos les pareció bien, lo que a ellos les pareció correcto. Mire, vaya conmigo por favor ahí a Génesis 13:13, Ezequiel, por favor, Ezequiel 16, 49 y 50. El profeta nos dice un poco más acerca de cuál fue el pecado de la Sodoma y de Gomorra. Ezequiel 16, 49 y 50.
Dice de la siguiente manera: He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. ¿Cuál es la primera frase que nos describe ahí el profeta acerca de estas ciudades? Es la palabra soberbia. ¿Y qué es la soberbia? Cuando usted y yo pensamos que por nuestra propia facultad, por nuestros propios impulsos, por lo que nosotros somos y representamos, podemos hacer algo. En este caso, amados, muchos hoy en día, ustedes, ¿cuál es la principal manera en que uno puede llegar al cielo? ¿Se ha puesto a preguntar o se ha preguntado alguna vez cómo puedo llegar al cielo? Bueno, la tendencia de nuestro pensamiento hoy en día es muriéndonos. Usted puede ser la persona más mala, más perversa, pero una vez que se muere usted va al cielo. Y la Escritura nos dice todo lo contrario, amados. Que solamente a través de Cristo hay salvación, que solamente en Cristo, poniendo nuestra fe y nuestra confianza solamente en el sacrificio de Cristo en la cruz, es que podemos ser salvos. Las personas de Sodoma y Gomorra despreciaron al Dios de Abraham. No quisieron seguir al Dios de Abraham. Ellos quisieron vivir de acuerdo a lo que a ellos les parecía correcto. Ellos quisieron vivir de acuerdo a lo que ellos pensaban que era correcto. Y aquello que ellos pensaban que era correcto los llevó a su destrucción, los llevó a su aniquilación. Una pregunta más o algo más que debemos meditar o pensar cuando Dios le hace le revela el plan y lo que va a hacer a Abraham es esto. Dios le está dejando saber por qué él está o va a ejercer un juicio o a ejecutar un juicio sobre esta ciudad. Muchas veces escuchamos: Dios no es justo. ¿Por qué esta persona se tuvo que morir? Eso no es justo. ¿Verdaderamente Dios es justo? ¿Verdaderamente Dios es bueno? ¿Verdaderamente existe un Dios? Lo que Dios está diciéndole a Abraham para que él tome nota de lo que está sucediendo y por qué vea las evidencias de por qué es que Dios va a traer un juicio, va a ejecutar un juicio sobre estas ciudades, es para que Dios sea tenido justo y bueno, y la persona, en este caso Abraham, sepa que las ciudades están siendo condenadas porque ellos rehusaron hacer la voluntad de Dios. Porque teniendo el conocimiento, habiendo escuchado del Dios de Abraham, teniendo a Melquisedec, que era sumo sacerdote del Dios Altísimo, morando entre ellos rechazaron la verdad y prefirieron hacerse dioses conforme a lo que ellos pensaban. Amados, ¿alguna vez se ha preguntado cuál es el pecado imperdonable del cual habla Jesús? Es ese: rechazar al Hijo de Dios, rechazar la verdad. Y si perecemos, si partimos de este mundo sin haber abrazado la verdad, amados, no hay más perdón. No hay más una segunda oportunidad fuera de esta vida. Y lamentablemente a Sodoma y a Gomorra no se le dieron 1, 2, 3. Abraham intercedió más de 4 o 5 veces por ellos, pero no se halló
algún justo. Ahora entonces podemos ver primeramente que Dios ha revelado o revela su plan a Abraham. ¿Por qué? Porque él es su amigo, porque es una persona en la cual confía y porque es la persona que él ha escogido para traer al Redentor de la humanidad. En segundo lugar, vemos que el juicio de Dios no es algo arbitrario, no es algo que Dios, porque a él le plació, va a destruir estas ciudades nada más porque sí, sino porque estas ciudades han hecho escarnio, han hecho maldad, han vivido en sus propios placeres, han hecho lo que ellos querían y habiendo conocido a Dios, Romanos nos dice, ellos rechazaron a Dios y ellos quisieron vivir su vida de acuerdo a lo que ellos planearon. Y todo esto, la Biblia nos dice en Romanos que como Dios, viendo que ellos querían hacer lo que ellos querían hacer, valga la redundancia, los entregó a una mente reprobada. Cuando Dios restringe su misericordia, su justicia tiene que entrar en acción. Y la justicia de Dios únicamente nos indica que muy pronto va a haber un juicio. Y esto es lo que estaba sucediendo aquí en Sodoma y en Gomorra. Ahora, el clamor contra Sodoma y contra Gomorra probablemente era de otras ciudades o de aquellos, como nos dice el profeta Ezequiel, que ellos no ayudaron al cansado, no ayudaron al menesteroso, no extendieron la mano, pero quizá la misma ciudad clamaba por justicia. La Biblia nos dice en Romanos que la tierra gime a causa de la redención de los hijos de Dios. Respecto a todo esto, amados, mire lo que comenta Juan Calvino. Dice lo siguiente, cito: cuando percibimos que la ira de Dios es provocada por el pecado del hombre, somos inspirados con un temor a pecar. Al decir que el grito fue grande, indica la penosidad de sus crímenes, porque aunque los malvados se prometan impunidad, ocultando sus males, y aunque estos males puedan ser llevados silenciosamente por los hombres, sin embargo su pecado necesariamente sonará en voz alta en los oídos de Dios. Por lo tanto, esta frase significa que todas nuestras obras, incluso aquellas de las que pensamos que la memoria debe ser enterrada, se presentan ante la barra de Dios y que ellas, incluso de sí mismas, exigen venganza, aunque no haya nadie quien acuse. ¿Alguna vez a usted ha pecado en secreto, o su esposo, su esposa, sus hijos, su patrón, su maestro no se ha dado cuenta? ¿Alguna vez usted ha tenido un pensamiento que no es de lo mejor, que es malo? Amados, a veces nosotros pensamos, nos escondemos, a veces, usted no sé si han escuchado la frase, lo que pase en Las Vegas se queda en Las Vegas. Amados, lo que pasa en Las Vegas, todo lo que pase en el mundo, Dios lo ve. Todo lo que está en nuestros oídos, lo que hablamos, todo lo que pensamos, Dios lo ve, amados. Y nosotros pensamos, ya no me vio mi esposa, ya no me vio mi esposo, ya no me están viendo el pastor, aquí puedo hacer lo que a mí me plazca. Estamos equivocados, amados. Dios lo ve todo. Dios lo sabe todo. Leyendo uno de estos filósofos, Jean-Paul Sartre, un filósofo francés, él describió a Dios como déjeme a ver si lo puedo traducir, el voyeur de arriba, o la persona que todo lo mira. Y al describir esta persona, Jean-Paul Sartre, a Dios de esta manera, describió al ser humano como no teniendo autonomía o no teniendo la suficiente, ¿cómo puedo llamarlo? La suficiente
libertad para hacer lo que Él quiera. Por lo tanto, Él negó la existencia de Dios. Y esto es lo que sucede, amados. No sé si alguna vez o alguno han leído a Sam Harris o Christopher Hitchens o alguno de estos de los que son los ateos, los ateos del nuevo ateísmo. Básicamente una de las implicaciones que tienen que segregarse de todo esto, lo que es el ateísmo, el agnosticismo. Y disculpen, estas palabras simple y sencillamente es para aquellos que niegan la existencia de Dios o para aquellos que no saben si hay un Dios. Pero todo esto se omite, o estas personas omiten lo que es la moralidad. Ahora, esto es lo último y esto es con lo que voy a cerrar. Mire lo que dice, vamos a seguir leyendo ahí en el verso 10. Miren, el verso 20 voy a tratar de que vayamos un poco al contexto. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo haré saber. Y mire, el 22 dice: y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Dios. Ahora, ¿por qué creemos o por qué la Biblia nos dice que Abraham estaba aún delante de Dios? Recuerden que Dios le reveló su plan, le reveló lo que iba a hacer. Y en vista de que Dios le reveló esto, hay una expectativa que Dios tiene cuando Él revela sus planes, sus propósitos. Y es lo siguiente. Mire lo que dice en el verso 23. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Ahora, por eso hacía mención de esto. Abraham está haciendo y utiliza una palabra, la pueden ver ahí, al justo. Ahora, ¿quién es un justo? ¿Quién es un justo? Bueno, uno de los diccionarios bíblicos define esta palabra como una persona caracterizada por acciones y moral rectas o rectos. Esto quiere decir, y esto es lo que hacía mención hace unos minutos, todas aquellas personas que dicen no hay Dios o habrá un Dios, hay un problema. Y siempre casi tiene que ver con lo que es la ética o la moralidad. ¿Cómo partimos o cómo sabemos si hay bien y mal? Si simple y sencillamente, tal cual la evolución nos dice que somos esporas cósmicas, o que somos el proceso de años y años y años de evolución, entonces, ¿cómo podemos saber si algo es bueno o malo? Dentro de lo que es la cosmovisión o dentro de lo que es el cristianismo, amados, el principio de bien y mal nos los dicta la Escritura. En tanto hay un Dios, sabemos que lo que Él, que es justo en sí mismo, que es bueno en sí mismo y que no puede pecar y que Él no puede hacer lo malo, por lo tanto decimos y entendemos que aquello que Él dice que es bueno o que es bien, entonces se concibe como algo que nosotros podemos entender como algo bueno. Por el contrario, la maldad es todo aquello que va en contra de lo que Dios ha establecido. Pero si no creemos, si no tenemos un Dios, entonces ¿qué podemos decir? Y aquí es donde entra algo muy importante. ¿Cómo diferenciamos un justo de un injusto? ¿Cómo diferenciamos de una persona que hace lo recto, que hace lo bueno, de una persona que no? Porque tenemos que tener un estándar o algo que nos diga, esto es bueno, esto no es bueno. Lamentablemente nuestra generación y hoy en día, amados, se nos enseña simple y sencillamente a escuchar. Y a veces, amados, tenemos que ir un poco más allá e inquirir en lo que es la Escritura. ¿Cómo Dios es que quiere que me mueva? ¿Cómo quiere Dios que me comporte? ¿Qué es lo que quiere Dios para mi familia, para la iglesia?
Y la palabra que Abraham utiliza aquí y es, vuelvo a leerla ahí en el verso 23, y Abraham se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Una manera más en que esta palabra puede ser traducida, o algunas otras maneras, es como alguien que tiene una equidad, alguien que tiene una inocencia, que su conciencia está limpia, alguien justo con integridad, justificación, rectitud. Tiene que ver, amados, con el aspecto moral. Y el aspecto moral de las ciudades de Sodoma y Gomorra y esas áreas circunvecinas estaban totalmente por los suelos. Ellos querían hacer lo que ellos deseaban. Su Dios era su vientre, sus deseos, y no había cabida para Dios. No había lugar para una persona recta, para una persona íntegra, para una persona justa. Y Abraham comienza a decirle al Señor, verso 24, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos, a los 50 justos que estén dentro de él. El 25, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Ahora, ¿por qué Abraham le dice a Dios, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Abraham está teniendo ya en cuenta, o él está tomando o asumiendo que Dios es justo. Ahora, pero ¿qué nos dice la Escritura? Mire, vaya conmigo si puede, y ya casi estamos cerrando, pero vaya conmigo a Deuteronomio 32:4, por favor. Si no puede ir conmigo, o si no, anótelo por favor, pero son citas importantes que me gustaría que usted tuviera. Deuteronomio 32:4, Nehemías 7:8 y Salmos 11:7. Voy a empezar con Deuteronomio 32:4. Dice de la siguiente manera: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Este versículo, yo creo que podríamos dejarlo aquí, pero la potencia, la magnitud de lo que habla este verso acerca de Dios es importantísima. Igualmente usted puede, si gusta, revisar Nehemías 7:8. Yo solamente le voy a dar 3 pasajes, pero hay muchos más que podríamos utilizar acerca de la justicia de Dios y demostrando que Dios es justo. Pero quiero que vaya conmigo a Salmos 11:7. Salmos 11:7 nos dice de la siguiente manera: porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre, mire lo que dice aquí, recto mirará su rostro. El hombre recto mirará su rostro. Amados, entonces aquí había un problema con Sodoma y Gomorra, y era, sí, estaban lo que es el aspecto de la sexualidad estaba tergiversado totalmente, tanto en hombres como mujeres, pero el problema más grande, amados, que vemos aquí, que a lo mejor a veces pasamos por alto, es que estas personas, estas ciudades, habiendo conocido de Dios, habiendo escuchado de Dios, pasaron por alto la verdad de Dios y quisieron hacer sus propias voluntades, sus propios deseos, rechazaron a Dios, y esto es lo que categorizó que Dios trajera un juicio sobre aquellas ciudades. Ahora, debemos notar algo muy importante, y eso último, y con esto voy a empezar a cerrar. Y esto es lo muy importante. Amado,
si Dios ha determinado un juicio sobre una nación, sobre una ciudad, sobre alguna persona, como cristianos, ¿debemos dejar que Dios haga su juicio? Ahora, yo voy a decir algo aquí muy importante y espero no se me vayan algunos a enojar o me vayan a enojar. Desde mi perspectiva reformada, yo sigo un poco más, estoy alineado a lo que esta perspectiva reformada, algunos dicen calvinistas, reformado me gustaría, y dirían, ay Ángel, ¿tú para qué? ¿Ustedes creen que es algo, siempre es algo? No sé, algo así. ¿Cómo vas a ir y predicar el evangelio? J.I. Packer escribió un libro muy importante, Evangelismo y la soberanía de Dios, se lo recomiendo. Pero amados, cuando vemos que el mundo, voy a utilizar la ilustración de un barco, se está yendo por la borda, cuando vemos que Dios ha determinado que haya un juicio, sea sobre la nación, sobre la tierra, sea sobre un individuo, ¿qué debemos hacer? ¿Dejar todo a la deriva? ¿Dejar, Dios va a hacer su voluntad en un plan determinista, en un plan de que, si Dios lo dijo, Él lo va a hacer? No, amados, aunque Dios había determinado un juicio sobre esta ciudad, Abraham entendió por qué Dios le estaba diciendo y dice, Señor, si hay 50 justos, ¿salvarás a esta ciudad? Si hay 45 justos, ¿tendrás misericordia de esta ciudad? Si hay 40, si hay 30, 20, 10. Él entendió lo que dice allí en Ezequiel 22:30, cuando Dios estaba buscando un justo que se pusiera en la brecha para interceder por las ciudades de Judá y de Israel, y no halló un justo, no halló alguien que intercediera por la ciudad. Ahora, ¿cómo contextualizo esto? Si me dan unos 2-3 minutos, amados, vemos lo que sucede hoy en día en los Estados Unidos, y no nada más en los Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa, en Asia, y que el mundo está yéndose tras sus deseos, tras sus anhelos, está ensoberbecido y no quiere un Dios. Entonces debemos quedarnos quietos y no ser activos. Debamos quedarnos quietos y no orar, no interceder. Lejos esté ese pensamiento de nosotros, amados. Dios nos ha llamado a orar por nuestras ciudades. Dios nos ha llamado a interceder por nuestros pueblos. Dios, aunque nos estén pagando con mal, amados, la Biblia dice que paguemos el mal con el bien. Aunque se estén levantando todas estas situaciones en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro estado, amados, debemos seguir orando. Debemos pedir a Dios por su misericordia. Debemos pedir que Él extienda un poco más el tiempo aplazado para el juicio. Y que Dios pueda encontrar, amados, aquí en Calvary Chapel, Santa María, o en cada una de las iglesias a través de cada una de las ciudades en los Estados Unidos, personas que puedan orar por el bien de sus ciudades, personas que oren por el bien de su nación, personas que oren por el bien de sus familias, de la instrucción académica, hombres y mujeres que escuchen el llamado del Señor y que muestren que aún hay esperanza, que la esperanza no está perdida, pero que aún hay esperanza. Cierro con esta cita. El doctor James Montgomery Boyce dijo lo siguiente: no es solo la ceguera al juicio de Dios lo que resulta del pecado en la vida de los impíos. Los impíos también están ciegos a los piadosos que los cuidan y oran por ellos. Mientras que el pueblo de Sodoma estaba absorto en sus actividades pecaminosas, completamente ajeno a cualquier cosa a su alrededor, Abraham estaba con Dios en la montaña e intercedió por la gente de la llanura.
cierro la cita. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias antes que nada, Señor, porque en medio de todo, Señor, tú sigues siendo Dios. Que aunque la sociedad, que aunque aún el mundo eclesiástico está totalmente, o no totalmente, pero está volteada, o está al revés, y la concepción de lo bueno y de lo malo carece en la sociedad hoy en día en muchos de nosotros. Señor, te damos gracias porque tú nos has revelado tu mente, voluntad y propósito en tu palabra. Porque tú nos enseñas, Señor, a ser personas que puedan interceder por el prójimo. También, Señor, sabemos que tus juicios son justos porque tú eres justo, recto y bueno. Y no hay maldad en ti, Señor. Así que, Señor, te pedimos en esta tarde, Señor, que nos ayudes a verte a ti, Señor, a correr a ti, Señor. Porque tal cual estas personas en estas ciudades hicieron, ellos te rechazaron a ti y el juicio no pudo ser detenido más. Pero aún, Señor, tú tienes misericordia. Tu palabra nos enseña que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Señor, yo te pido, Señor, si hay alguien aquí, Señor, que no te conoce, que no sabe de ti, que no te ha aceptado o que no haya nacido de nuevo, Señor, tú le hagas nacer de nuevo. Que pueda poner su fe, confianza y todo temor en ti y solamente en ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en medio del juicio tú eres un Dios de misericordia y porque aún, Señor, hay esperanza, aún hay tiempo de salvación. Te bendecimos y te exaltamos a ti y todo el honor y toda la gloria sean a ti, Padre.